quiero pedirle su mayor atención en este día, ya que hay una palabra del cielo para usted. Hay una palabra el cual viene directamente del Señor para su vida. Usted, padre de familia, hombre o mujer, que Dios le ha confiado esa herencia, que le ha confiado esa bendición gloriosa de tener hijos, ¿verdad? Es una bendición los hijos. Un matrimonio sin hijos es una soledad total, ¿verdad? Pero los hijos vienen a adornar nuestro matrimonio. Los hijos vienen a hacernos a nosotros más felices. Nos traen mucha alegría, nos traen mucha bendición. Así que yo le pido en el nombre del Señor, ¿verdad? Deje de hacer cualquier cosa y concéntrese en este día, en esta hora. Concéntrese en el nombre de Jesús a prestar su mayor atención a lo que hoy se va a hablar aquí en el canal 75. En el libro de Salmos 39, versículo 11, dice la palabra del Señor: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. La pregunta es: ¿qué es lo más estimado de cada uno de nosotros, padres de familia? ¿Qué es lo que nosotros más amamos? ¿Qué es lo que nosotros más queremos, más apreciamos en este mundo aparte de Dios? ¿Será el carro del año? ¿Será la propiedad de lujo? ¿Serán los terrenos? ¿Será el dinero o las cuentas en los bancos? ¿Qué es lo que nosotros más amamos en este mundo? ¿Qué es lo que nosotros más estimamos? La respuesta la tiene el rey David. En el Salmos 127, versículo 3, dice la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí está. Dice el rey David que lo que nosotros, los padres de familia, más amamos, más estimamos en este mundo son nuestros hijos. No queremos que nadie les haga daño. No queremos que les pase nada malo. Damos la vida por ellos. Damos la vida por nuestros hijos. Así es, damos la vida por nuestros hijos. Pero según el rey David, en Salmos 39, versículo 11, está diciendo que lo que más estimamos, que lo que más amamos, que lo que más apreciamos, se nos va de nuestro lado, se nos va de nuestro poder, se nos es quitado de nuestra mano y pasan a una eternidad, donde nunca más vamos a verlos, nunca más vamos a verlos en la tierra. Desaparecen de este mundo y cuando desaparecen nos hacen mucha falta. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque el Señor aquí ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Son multitudes de personas que no creen de que Dios disciplina, de que Dios castiga, de que Dios azota, de que Dios corrige. Desde un principio del mundo, Dios ha venido corrigiendo, disciplinando, castigando, corrigiendo a su creación y a su pueblo. Aquí encontramos en Hebreos 12:6 que dice claramente: porque Dios a quien ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí está, aquí lo dice la palabra del Señor. En el libro de Salmos 118, versículo 18, dice la palabra del Señor: me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. ¿Qué hizo el rey David para que Dios lo castigara? ¿O qué tipo de castigo le dio Dios? Porque él dice: me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Esta es una historia muy reconocida a nivel mundial. Lo malo que el rey David hizo. Lo malo que el rey David hizo. ¿Qué hizo el rey David? Tomó la mujer ajena, cayó en el adulterio, la sacó embarazada y mandó a matar a Urías, el esposo de esta mujer, y se quedó con la mujer ajena. ¡Qué tremendo! Dos pecados graves delante de la presencia del Señor: adulterio y homicidio cometió el rey David. ¿Y Dios qué dijo Dios sobre esto? Dice la palabra de Dios que Dios le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán le dijo a David: dice Jehová el Señor, que por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios, por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios, por cuanto esto hiciste, dice el Señor, que el hijo que va a nacer se te va a morir. Y la espada nunca se apartará de tu casa. La espada nunca se apartará de tu casa. El rey David, cuando escuchó estas palabras serias, esta palabra que venía de parte de Dios, no dudó. ¿Y sabe qué hizo? Este hombre entró en ayuno, entre el polvo y la ceniza, sin probar nada, por 7 días, orando, humillándose delante de la presencia del Señor, rogando a Dios su misericordia para que su hijo no muriera, rogando a Dios su misericordia para que la palabra que Dios había mandado en su contra no se cumpliera. Pero fue imposible. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. El niño nació, pero murió. El niño nació, pero murió. Y la Biblia dice que la espada nunca se apartó de la casa de David. David sufrió por haber tenido en poco la palabra de Jehová, por haber actuado de esa forma incorrecta, indebida. David sufrió porque dice la palabra del Señor que un hijo de David le violó a su otra hija. El hermanito le violó a su hermana, se la violó, y eso le dolió en el corazón a David. Que su hijo le violara a su otra hija, le dolió en el corazón a David. Dice la Biblia que otro hijo de David le asesinó a este muchacho que violó a su hermana o a su otra hija. Se lo asesinó. Un hermano asesinó al otro hermano. Le dolió en el corazón a David el asesinato de su hijo. Dice la Biblia que Absalón se levantó en su contra y le dividió su reinado. Ya tenía la mitad del ejército a favor de Absalón y luchó por quitarle la corona a David y quedarse como rey de Israel, Absalón.
Pero dice la palabra del Señor de que Absalón en una batalla, ahí lo asesinaron. Su pelo era largo y este hombre quedó en medio de unos árboles con su pelo ahí, y ahí lo asesinaron. Cuando la noticia llegó a Absalón, cuando la noticia llegó a David, dice la palabra de Dios, que gritaba y lloraba amargamente. Y decía: Absalón, Absalón, cuánto quisiera ser yo el muerto y no tú. Tanto lo amaba que aunque le dividió el reinado, aunque le quiso quitar la corona, aunque quiso asesinar a su mismo papá, David lo seguía amando, porque los hijos se aman, porque los hijos es lo mejor que nosotros tenemos después de Dios, porque los hijos son de estima. Nos dice la Biblia, y el rey David sintió un dolor profundo en su corazón cuando la noticia llegó que su hijo Absalón había muerto. Y es cierto, había muerto. Lo habían asesinado. Murió Absalón, pero le dolió en su corazón. Por eso él dijo aquí en las Escrituras: me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Dios no entregó a la muerte a David cuando merecía la muerte. Lo que él cometió era para muerte. Haberle quitado a la mujer a Urías y haber mandado matar a Urías, eso era pena de muerte. David tenía que morir, no tenía que vivir, tenía que morir, pero no murió, porque Dios tuvo piedad, Dios tuvo misericordia del rey David. Por eso dice: me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. En la Biblia encontramos una cantidad de hombres y mujeres que fueron disciplinados por Dios, que fueron corregidos por Dios, que fueron castigados por Dios por la desobediencia. Desde un principio del mundo, Dios ha venido corrigiendo a su creación y a su pueblo. Allá en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13, ahí encontramos que dice que Dios decidió, fue Dios, Jehová, que decidió destruir el mundo antiguo con un diluvio de 40 días y 40 noches. Es que la maldad era muy elevada en la tierra. El hombre se casaba, se daba en casamiento, en vicios de licor, en vicio de droga, una depravación que había en el mundo antiguo. De tal manera que dice la Biblia que le dolió a Dios su corazón al ver tanta maldad, al ver cómo el hombre solamente corría lo malo. Le dolió en su corazón y tomó la decisión de destruir aquel mundo. 40 días y 40 noches llovió, y todo lo que tenía aliento de vida pereció. Solamente 8 fueron salvos en aquel barquito. Solamente 8 alcanzaron gracia de Dios. Solamente 8 alcanzaron la misericordia de Dios. Solamente 8 fueron librados de ese gran diluvio. En el libro de Génesis capítulo 19 versículo 23, 24, 25, ahí dice que Dios
mandó fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad también era fuerte en Sodoma y Gomorra. La maldad, dice la Biblia, que ya había llegado delante de Dios. Y Dios decidió derramar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y aquí está en la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y han sacado esta película de esto, de Sodoma y Gomorra. Había una depravación tremenda, pero Dios los castigó. Y dice la Biblia que fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el fuego eterno. Qué tremendo. Dios desde un principio ha venido corrigiendo, ha venido disciplinando, ha venido azotando, castigando a su creación y a su pueblo. Dios es como una moneda. No es que sea una moneda, es como una moneda. Nuestra moneda nacional, que tiene escudo y tiene caras. Dios es indiscutible. Nadie lo puede negar. Nadie podrá decir lo contrario. Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia y de compasión. Un Dios que lo ha demostrado al mundo que en verdad nos ama. Que en verdad nos ama como nadie nos ha amado en esta tierra. Pero dice Deuteronomio 4:24 que Dios también es fuego consumidor, que Dios es celoso y fuego consumidor. Dios tiene las dos caras, en otras palabras. Un Dios de amor que nos brinda amor, nos brinda cariño, nos ama como nadie nos ha amado, pero también nos disciplina, nos corrige, nos castiga, nos azota cuando nosotros nos portamos mal en la tierra. Y lo hace con el mundo y lo hace también con su pueblo, en especial con su pueblo. Su servidor quien habla en este día, en estos momentos. También yo soy parte de la disciplina. También yo probé la disciplina. Dios me había bendecido grandemente los primeros 11 años en el camino del Señor, donde Dios me había bendecido grandemente. Ahí me casé por el Evangelio. Dios me dio unas hermosas hijas. Dios me estaba bendiciendo en lo material. Pero ¿sabe qué pasó? A raíz de unos problemas en secuencia, tomé una mala decisión. La mala decisión de apartarme del camino de Dios y nunca volver. Esa fue la decisión que tomé. Nunca más congregarme, nunca más orar, nunca más leer la Biblia, nunca más volver al camino de Dios y apartarme de su gracia, de su amor. Desaparecí del templo. De un día para otro fui diferente. Fui a la barbería que me quitaran el pelo, que me dijeran el hongo. Comencé a comprar camisas diabólicas al frente, con calaveras atrás. Comencé a comprar pantalones cholos. Comencé a usar arito y comencé a muchas cosas. De un día para otro fui diferente. Comencé a tomar, trabajando y tomando, porque era dueño de 2 tiendas y una pulpería. Trabajando y tomando, trabajando y tomando. Era milagro el día que yo no tomara. Todos los días tomaba. Era milagro el día que no tomaba. Todos los días tomaba.
¿Sabe? Pasó un año así, donde todo parecía bien, todo parecía tranquilo, todo parecía bonanza, como que no había un Dios que corrigiera, que castigara, que me disciplinara. Un año pasó así, pero al año, primer mala noticia, mi hija le pega una calentura fuerte, de tal manera que veía cosas feas en el aire. Y sabe, la llevamos al centro de salud. Y en el centro de salud la mandaron para el hospital. Y del hospital la mandaron para San Pedro Sula, Catarinos. ¿Qué estaba pasando? En San Pedro Sula le detectaron leucemia, cáncer en la sangre, esa enfermedad horrible que la persona cuando muere tira sangre por todas partes. Le detectaron leucemia. Ahí comenzó Dios a disciplinarme. Ahí comenzó Dios a darme una disciplina severa. A los 2 meses que mi hija estaba en Catarinos, fracasó la pulpería, porque la pulpería la manejaba mi esposa. Mi esposo tenía que estar en San Pedro Sula con mi hija. Un solo descontrol. A los 2 meses y medio me piden los locales y me toca almacenar la mercadería en lugares, y así fui vendiéndola poco a poco y quedé totalmente sin negocios. Quedé sin carro, quedé sin taxi, tenía 6 cadenas en mi pecho, quedé sin cadenas, quedé sin televisor. Llegaron a la casa a quitarme una cama por un dinero que le debía, una cama nuevita matrimonial grande, me la fueron a quitar. Quedé sin nada en lo económico, con una niña con cáncer, con una niña con leucemia, que la atendían en San Pedro Sula. Señores, la desobediencia se paga caro. La desobediencia se paga caro. ¿Sabe? Vine a quedar en una casa abandonada, sin puertas, sin ventanas, sin luz, sin agua. Un mal olor a cerdo de un vecino que mantenía cerdos ahí a la par, y un abismo alrededor que costó como 3 horas trabajar ahí por el peligro de mis otras hijas. En esa misma casa, mi hija partió a la eternidad estando entre mis brazos. Mis oídos pudieron escuchar sus últimos quejidos y mis ojos vieron cuando inclinó su cabecita. Chequeé el pulso. Mi hija estaba muerta. Muerta. Ese momento duro, difícil. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Ese momento yo andaba en un carro de mi mamá, que lo andaba como prestado. Ese momento yo salí con el fin de agarrar aquel carro y irme a estrellar a un furgón o tirarme a un abismo. Ese pensamiento estaba ahí. Y había una pareja que estaba conmigo ahí en ese momento y me dijo: ¿para dónde va? Y le dije: voy a avisarle a mi esposa. Mi esposa estaba en la terminal de buses. Y sabe, ellos me dijeron: usted no puede ir solo, nosotros vamos a ir con usted. Yo le dije: no, ustedes no pueden ir conmigo, porque yo tenía ese pensamiento. No era fácil lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y salí con aquel carro y recuerdo que aquel timón lo agarré fuerte.
era un conocedor de la palabra de Dios. Lo agarré fuerte y logré llegar a la terminal. Le dije a mi esposa lo que había pasado y mi esposa lo primero que dijo fue: Señor, misericordia para mi esposo. Cubre a mi esposo con tu sangre. Misericordia para mi esposo. Cubre a mi esposo con tu sangre. Se montó en el carro y luego salimos a donde estaba mi hija. ¿Saben? Llegamos a la casa. Mi hija murió a las 2 de la tarde un día. Eran las 6:30 y no teníamos ataúd. Es que la desobediencia es paga caro. No teníamos para el velorio. Estamos en un caos horrible, en una pobreza horrible. Después de tener abundancia, después de ser dueño de negocios, después de ser dueño de carro, estaba en quiebra, estaba en nada. Ese día mis vecinos pobremente me daban 5 lempiras, me daban 10, 20, 30 y así pude lograr tener para el velorio. No tenía por cajón, eran las 6:30 de la tarde, casi las 7 y yo no tenía dinero para el cajón. Mis familiares se reunieron cerquita al frente de la casa y comenzaban. Yo la escuchaba que platicaban y me echaban las culpas a mí, la muerte de mi hija, es cierto. Yo era culpable de lo que había pasado. Pero no era el momento para ellos comenzarme a juzgar. Era el momento para ellos de actuar y poderme brindar su apoyo. Pero no lo hicieron. Vino otra persona, que no es familia mía, y me dijo: ¿y su hija? Ahí está en la cama muerta. Y me dijo: ya le compró el ataúd. Y le dije: ¿y a dónde? No tengo dinero. Y esta persona fue conmigo donde estaba mi hija muerta, le tomó la medida y me dijo: véngase. Me llevó a la funeraria, ahí compró un cajón bien bonito. Lo pagó y me lo dio y me dijo: no me debe de un 5. Fuimos a ingresar a mi hija al ataúd. Y mi otra niña chiquita, como de 3 añitos, que no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía lo que estaba pasando. Era una niñita de 3 añitos, ni 3 tenía. Me hace la pregunta, me dice: Pimo, ¿por qué me decía Pimo? ¿Por qué mete a Nayu cajón? Me estaba diciendo que por qué metían a su hermana en el cajón. Y no entendía. Yo no había que decirle en esos momentos, porque sabía que se le estaba yendo a la eternidad alguien que la bañaba, alguien que la cambiaba, jugaba con ella. Cuando venía de San Pedro Sula, que le ponían plaquetas a mi hija, sangre, y revivía a mi hija, venía a Santa Rosa de Copán y era su juguete. Yo sabía que se le iba de su lado alguien que la bañaba, la cambiaba, jugaba con ella. Duro. Créanme, es duro. Yo cuando cuento cosas así, siento como que estoy viviendo el momento, como que las heridas se abren. Pero está bien, esto es normal que se abran. Tal vez alguna de mis lágrimas le pueda bendecir su vida y usted pueda valorar lo que tiene en su casa. Hay muchos padres de familia que no valoran lo que tienen en su casa. Muchos padres de familia que ganan su sueldo, reciben su sueldo el sábado y lo primero que hacen es irse a beber. Lo primero que hacen es irse a la fiesta, ir del amante a buscar mujeres y su casa lo dejan.
aislada. Y la mujer no tiene comida, la mujer no tiene nada en la casa, está encarnada con la pulpería, un caos horrible, una pobreza horrible por la mala cabeza de un hombre. Valore sus hijos. Yo le digo porque yo así era. Yo a las hijas de las amantes, a los hijos de las amantes, yo les decía, agarren lo que quieran en el negocio, agarren lo que quieran. A las amantes les daba lo que quiera, hasta cadenas de oro. Y a mi esposa y a mis hijas, tacaño, agarrado, mezquino con mis hijas. Era candil de la calle, oscuridad en la casa, y así en la actualidad. Es un candil de la calle, pero oscuridad en la casa. Para la casa no aportan, son tacaños, son agarrados, no valoran lo que tienen. Hay un dicho popular que dice que muchos no saben lo que tienen hasta cuando lo ven perdido. Yo recuerdo que mi hija me pidió un muñeco pelón con coche. Esos muñecos pelón con coche en ese entonces costaban 160 lempiras en San Pedro Sula. Y el año que mi hija cursó con enfermedad, sí anhelaba tener uno de esos. Y siempre me lo pedía. Y yo nunca se lo di. No porque no tuviera dinero, sí manejaba dinero. Sí manejaba dinero, pero para beber, pero para droga, para otras cosas. Y nunca se lo di. Recuerdo que le había dado un celular, ese celular era mío. Yo se lo había dejado a mi hija en San Pedro Sula para comunicarme con ella y que ella se comunicara con la familia. Y un día que estaba a punto de cumplir años yo, fui al Catarinos. ¿Y sabe qué hice? Le quité el celular y se lo vendí a una persona ahí mismo en Catarinos. A un guardia se lo vendí. Y ese dinero, como estaba cumpliendo años, el siguiente día voy a cumplir años, me lo fui a beber. Y mi hija quedó sin comunicación conmigo. Y mi hija quedó sin comunicación con la familia. Recuerdo que ese día que mi familia se dio cuenta lo que yo fui a hacer en San Pedro Sula, en Catarinos. Recuerdo ese día que ciertas ayudas que había de parte de la familia se cortaron. Dijeron, ya no vamos a ayudar a Pablo Pérez, a nuestro hermano. Ya no vamos a ayudar, y así lo cumplieron. Ya las ayudas se cortaron. Porque ya la comunicación con mi hija se perdió, porque le fui a quitar mi celular. La dejé sin comunicación. Mire lo que hacemos cuando andamos fuera del camino de Dios, cuando perdemos el temor de Dios. Hacemos cosas increíbles, cosas indebidas, cosas que no tenemos que hacerlas delante de la presencia del Señor. Esto es pecado, se llama injusticia. Y la injusticia, el pecado, Dios lo castiga. ¿Cuántos hombres en la actualidad están actuando así? Maltratando a su esposa, maltratando a sus hijos. Yo recuerdo que cuando mi hija venía de San Pedro a Santa Rosa, yo recuerdo que le ponían plaquetas, sangre, ella le daban permiso porque revivía, porque así era la leucemia. ¿Sabe qué hacía? Estaba en la casa, yo estaba ahí, mi esposa estaba ahí, pero yo seguía borracho, seguía bebiendo. ¿Y sabe qué hacía? Mandaba a comprar cerveza a mi hija, la que estaba con la cabecita para el peloncita, porque había perdido el pelo, porque si son la gente que tiene cáncer. La mandaba a comprar cerveza y cigarros a una cantina que había unos 20 pasos de la casa. Y a veces que mi hija se negaba a no ir, y yo la castigaba. Aún con el cáncer, así con la cabeza peloncita, yo le quitaba el vestido y le pegaba duro. Dios mío, qué misericordia tuvo Dios conmigo, qué piedad tuvo Dios conmigo.
a mi esposa con las botellas de cerveza, la odiaba. Era una mujer que nunca me masticó palabra. Era una mujer que llegaba borracho, llegaba como llegara. Ella me tenía conmigo en la casa. Yo venía con problemas en la calle y venía a explotar en la casa. Y a veces con la botella en la mano quería estrellarse en la cabeza. Y yo recuerdo que ella bajaba el rostro así y no decía nada. ¿Cuántas mujeres están sufriendo así? ¿Cuántos matrimonios están en un desastre por la mala cabeza de un hombre o por la mala cabeza de una mujer? Por eso cuando los hijos parten a la eternidad, parten justamente porque Dios los ha enviado a la tierra, no a sufrir. Dios se lo ha confiado esa herencia a usted y a mí y los ha enviado al mundo, no para que sufran, sino para que sean felices y que nos hagan felices a nosotros. Pero lamentablemente no es así en una gran parte de matrimonios y parejas. A los hijos, muchas madres de familia les dicen: mejor tuviera un rollo de alambre, sino que los tengo a ustedes. Miren cómo maltratan la herencia de Dios. Mujeres, hombres, que dicen: mejor tuviera una manada de cerdos, sino que los tengo a ustedes. No sirven para nada. Ingrato, ingrato con usted mismo, porque le está dando, mire, golpes al aguijón, porque Dios lo está viendo. Y si Dios lo está viendo, Dios no va a pasar por alto lo malo que usted hace en su casa. Los hijos hay que amarlos. Quiero decirle, el día siguiente que enterramos a nuestra hija, ese día yo me puse unos anteojos negros grandes y estaba ahí en la tumba, y cuando estaban echando la tierrita a mi hija, yo estaba muy dolido en mi corazón, y yo podía ver las cantinas, los bares, los lugares donde yo había estado antes tomando, y yo iba rumbo para allá. Yo deseaba que en ese momento alguien me dijera: tómese este trago, tome esta cerveza. Yo iba rumbo a desahogarme al vicio. A estas alturas ya hubiera muerto, me hubiera matado, estuviera en la granja o estuviera paralítico enfermo en un hospital, o fuera un patero de nuestra ciudad, Santa Rosa de Copán. Pero yo recuerdo que ahí estaba alimentando aquello. Voy a ir a beber. Y la gente decía, si Pablito no sirvió a Dios con su hija sana, con su hija activa, hoy se va a perder como nunca. Salimos del cementerio y había una mujer, que esta mujer nunca me dejó, nunca me abandonó. Principio a fin me apoyó, una mujer de Dios, una mujer guerrera del Señor, que se metía en oración. Hoy no sé, pero saliendo del cementerio, esta mujer escuchó la voz audible del Espíritu Santo que le dijo: ora por él. Yo no quería que nadie orara por mí, yo estaba para que nadie orara por mí. Yo iba rumbo a beber, rumbo al vicio, a desahogarme. Pero en ese momento, después del cementerio, esta mujer oró por mí. Y en esa oración, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Ministró mi mente, ministró mi corazón, todo mi ser. Y sabe, estaba en el suelo. Comencé a llorar. Comenzaron a salir lágrimas de mis ojos. Lágrimas de mis ojos. Pero ya no de dolor, porque acababa de enterrar a mi hija, sino de felicidad. Yo sentía algo maravilloso, como similar a lo que siento en estos momentos. Pero saben, esta mujer de Dios empezó a hablar en otras lenguas, y esta mujer me dijo: varón, dice el Señor que Él no quería esto para usted, pero dice el Señor que le fue necesario, porque la muerte de su hija va a ser como bendición a multitudes. Y
y sanidad para su alma. Y dice el Señor que de aquí en adelante no vaya a callar su palabra. Donde sea que ande, donde sea que vaya, donde sea que se encuentre, hable mi palabra, dice el Señor, y no vaya a callar. Me estaba el Señor entregando una orden y me estaba el Señor haciendo mi nuevo llamado. Qué tremendo el Señor. En ese momento dije yo, Satanás, así como tú te convertiste en un terror para mí en el mundo de la desobediencia, así yo me voy a convertir en un terror para ti. Donde sea que vaya, donde sea que me encuentre, voy a hablar de Jesucristo. Yo, después de esa oración, yo me sentí como una pluma en el aire. Yo me sentía como en el aire, con una mente cambiada, un corazón cambiado. Es que eso es lo que hace Dios. Solo Dios puede cambiar al hombre. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre, la mala mentalidad del hombre. En esos momentos, después de esa oración, con una mente correcta, con un corazón dispuesto a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a perseverar con todo mi corazón, y comencé a orar 3 horas, 5 horas, 7 horas, amanecía orando. Ayunos de 3 días, 5 días, 7 días sin probar nada, buscando al Señor, leyendo su palabra, haciendo su voluntad, y comencé a predicar la palabra de Dios y a testificar. Voy a cumplir 11 años. 11 años de victoria. 11 años de bendición. 11 años de gritar por radio, televisión, las redes sociales, en los buses, en las terminales, en los mercados, en las calles, en mi colonia, en los centros penales, llevando la palabra, hablando por tratados, cumpliendo la orden del Señor, llevando la palabra de Dios. En este momento voy a hacer una oración. Hay personas que no saben lo que tienen, que no valoran lo que tienen. Valoren lo que tienen. Si en verdad ama a sus hijos, si en verdad ama a su esposa, ama esas prendas que Dios le ha entregado, por favor, busque a Dios para que sus hijos tengan cobertura, para que su casa esté bajo la cobertura, y que Satanás no se vaya a meter con el cáncer, y que Satanás no se vaya a meter con la sida, y que Satanás no vaya a destruir su matrimonio, no vaya a destruir a sus hijos. Levántese en el nombre de Jesús. Hay personas que conocen de la palabra de Dios y han desobedecido a Dios, se han apartado del camino del Señor. Vuelva ahora en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús y comienza a hacer la voluntad de Dios antes que vaya a ser demasiado tarde. Repita conmigo esta oración, usted que me está viendo a través de la televisión y también a través de las redes sociales. Repita conmigo esta oración de reconcilio y digámosle a Cristo por la fe de la siguiente manera: Señor Jesús, yo vengo delante de su presencia, humillado, arrepentido, porque no he hecho tu voluntad. Me he portado mal contigo, en mi casa, en mi familia. Me he dejado dominar por el vicio, por las cosas del mundo. Pero en este día yo me reconcilio contigo y comienzo a partir de hoy a hacer tu voluntad. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame aquí en adelante a hacer tu voluntad. Lléname de tu Espíritu Santo, sana mi cuerpo, libértame de las cadenas, hazme libre en esta mañana, hazme libre en estos momentos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que esta palabra, mezclada con mi testimonio, haya bendecido su vida de una manera muy especial. Dios les bendiga grandemente. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando en la